Mi propio hermano me traicionó al ponerse del lado de mi exmarido, y eso destruyó completamente mi vida. Voy a empezar desde el principio porque, para entender cómo llegué aquí, necesito desglosar todo. Mi historia no es una que quisiera contar, pero la tengo atorada en la garganta. Tal vez escribirla aquí sea la única manera de sacarla. Cuando era niña, mi hermano mayor y yo éramos inseparables. Me llevaba 5 años, pero actuaba como si no existiera esa diferencia de edad. Recuerdo cómo me enseñó a andar en bicicleta, cómo me protegía de los matones en la escuela y cómo siempre tenía un consejo listo para cualquier problema. Lo idolatraba, y, honestamente, nunca pensé que llegaría el día en que esa imagen perfecta de él se desmoronaría. Pero los años pasaron, y nuestras vidas tomaron rumbos distintos. Él se quedó en Portland, donde construyó una vida sólida con un buen empleo, una casa modesta y una rutina que parecía sacada de una película tranquila. Yo, en cambio, siempre fui la soñadora. Me mudé a Seattle después de la universidad, buscando un futuro lleno de aventuras y desafíos. Fue en esa etapa que conocí a mi ahora ex esposo. Para entonces, mi relación con mi hermano seguía siendo buena, aunque no tan cercana como en la infancia. Pero nunca imaginé que él jugaría un papel tan central en la peor etapa de mi vida. Mi ex esposo y yo nos conocimos en una reunión de amigos en común. Era carismático, ambicioso y tenía esa habilidad especial de hacer que cualquiera se sintiera importante. Al principio, todo era perfecto. Me enamoré rápidamente de su seguridad en sí mismo y de su manera de tratarme como si fuera la única persona en el mundo que importara. Nos casamos después de 2 años de relación, y durante un tiempo, pensé que estaba viviendo mi cuento de hadas. Al casarnos, decidimos establecer nuestra vida en las afueras de Seattle. Compramos una casa encantadora en un vecindario tranquilo, y adoptamos a un perro llamado Max, un Golden Retriever lleno de energía. Todo parecía ideal, pero los problemas empezaron a aparecer poco a poco. Mi ex tenía una manera sutil de controlar cada aspecto de mi vida, algo que al principio confundí con amor y preocupación. Era del tipo que insistía en manejar las finanzas porque era mejor con los números, revisaba mi teléfono por seguridad y quería saber dónde estaba todo el tiempo por si algo me pasaba. Estas cosas comenzaron a sentirse como una prisión, pero no me di cuenta hasta mucho después. Cuando comencé a trabajar en una empresa tecnológica, las cosas empeoraron. Era mi primer empleo en una compañía grande, y estaba emocionada. Tenía un buen salario, horarios flexibles y un equipo que me hacía sentir bienvenida. Pero mi ex esposo no lo veía de la misma manera. Cada vez que llegaba tarde por una reunión o me quedaba hablando con colegas, él hacía comentarios pasivo-agresivos sobre cómo las esposas no deberían descuidar a sus maridos. Al principio me reía de esos comentarios, pero luego se volvieron más frecuentes y más serios. Recuerdo una noche en la que me gritó por haber llegado a casa 1 hora más tarde de lo habitual. Me dijo que no respetaba nuestro matrimonio, que probablemente estaba dando una imagen equivocada en el trabajo. Esa pelea fue el inicio de una cadena de conflictos que destrozaron nuestra relación. Cada discusión se volvía más agresiva. Intenté justificarlo, le dije a mis amigas que estaba estresado por el trabajo, que solo necesitaba tiempo para adaptarse a mi nuevo empleo. Pero la verdad era que su comportamiento se estaba volviendo tóxico. Y lo peor de todo es que yo no me daba cuenta de cuánto daño me estaba haciendo hasta que ya era casi insostenible. El punto de quiebre llegó un día que nunca olvidaré. Era un jueves por la noche, y había olvidado cerrar sesión en mi correo del trabajo. Él revisó mi laptop y encontró un correo que un colega me había enviado, bromeando sobre un proyecto que habíamos terminado juntos. No había nada extraño en el mensaje, pero él lo tomó como prueba de que yo estaba ocultando algo. Esa noche me gritó como nunca antes. Me llamó desleal y me acusó de coquetear con mi compañero de trabajo. Me sentí humillada, atrapada y completamente incomprendida. Fue entonces cuando supe que algo tenía que cambiar. Empecé a guardar un poco de dinero en una cuenta separada, algo que nunca habría imaginado hacer antes. Sabía que mi matrimonio estaba en sus últimas etapas, pero no quería precipitarme. Aún me aferraba a la idea de que podíamos arreglar las cosas, aunque cada vez era más evidente que eso era imposible. Finalmente, después de meses de tensión, decidí pedir el divorcio. No fue una decisión fácil. A pesar de todo, todavía sentía algo por él, o tal vez era solo el peso de los años que habíamos compartido juntos. Pero sabía que no podía seguir viviendo de esa manera. Al principio, pensé que mi familia estaría de mi lado. Mis padres me apoyaron desde el principio, aunque con ciertas reservas. Mi mamá siempre decía, ¿estás segura? El divorcio es algo grande. Mi papá, aunque menos expresivo, me dijo que estaba orgulloso de que tomara una decisión que era mejor para mi bienestar. Sin embargo, mi hermano, bueno, su reacción fue completamente diferente. Después de pedir el divorcio, pensé que lo peor ya había pasado. Creía que solo tenía que soportar la parte legal y seguir adelante con mi vida. Sin embargo, no tenía idea de que lo más doloroso estaba aún por venir y que vendría de alguien que nunca esperé, mi hermano. Al principio, no fue obvio que él estuviera del lado de mi ex.
Cuando le conté sobre el divorcio por primera vez, su reacción fue sorprendentemente neutral. Me llamó y me preguntó cómo estaba, aunque lo dijo con una especie de frialdad que me incomodó. No se ofreció a visitarme ni a hablar más sobre el tema, pero asumí que simplemente no sabía cómo manejar la situación. Después de todo, los divorcios afectan a toda la familia, y no quería ser demasiado dura con él. Sin embargo, mi exesposo no tardó en revelar la verdad. Un día, mientras revisaba los correos relacionados con el proceso de divorcio, me llegó un mensaje suyo que decía: hablé con tu hermano. Él también cree que esto es un error. Me quedé helada. ¿Qué significaba eso? ¿Había estado mi hermano hablando con él detrás de mi espalda? ¿De qué habían hablado exactamente? Intenté calmarme y racionalizarlo. Tal vez mi ex simplemente estaba manipulando la situación, tratando de hacerme dudar de mi decisión. Pero no podía sacarme esa frase de la cabeza. Así que lo llamé. Quería respuestas. ¿Hablaste con él? Le pregunté directamente cuando contestó. Hubo una pausa incómoda. Luego suspiró. Sí, hablamos. Me llamó hace unos días para contarme lo que está pasando. El tono en su voz me puso en alerta de inmediato. Había una especie de defensa en su tono, como si ya supiera que no iba a estar de acuerdo con lo que iba a decir. ¿Y qué le dijiste? Pregunté, tratando de mantener la calma. Le dije lo que pienso, que creo que están cometiendo un error. ¿Por qué no pueden intentarlo un poco más? Todos los matrimonios tienen problemas, y no creo que esto sea algo que no puedan superar. Me quedé en silencio, atónita. ¿Cómo podía decir eso después de todo lo que le había contado? Sabía lo controlador que era mi ex, sabía cómo me había hecho sentir atrapada, y aún así estaba sugiriendo que deberían intentarlo más. ¿Estás hablando en serio? Le respondí finalmente, con un nudo en la garganta. ¿De verdad crees que debería quedarme con alguien que me ha tratado así? ¿Tú sabes lo que he pasado? Mira, solo estoy diciendo que tal vez estás siendo impulsiva, respondió, su voz ahora más defensiva. Él también está pasando por un momento difícil, ¿sabes? Me dijo que todavía te ama, que está dispuesto a cambiar. Esa frase fue la gota que colmó el vaso. Colgué sin decir nada más, incapaz de seguir escuchándolo justificar a alguien que claramente me había hecho daño. Pasé el resto de la noche llorando, no solo por mi matrimonio fallido, sino porque ahora sentía que había perdido a mi hermano también. Lo que siguió fue aún peor. Durante las primeras audiencias del divorcio, mi exesposo presentó una declaración firmada por mi hermano como parte de su estrategia legal. En ella, mi hermano decía que yo tenía un carácter emocionalmente inestable y que a menudo tomaba decisiones precipitadas. Leer esas palabras fue como recibir una bofetada. Sentí que alguien me había arrancado el corazón y lo había pisoteado. Cuando le pregunté a mi abogado qué significaba esa declaración, me explicó que mi ex estaba usando cada recurso posible para socavar mi credibilidad y hacer que el juez dudara de mi capacidad para manejar cualquier acuerdo que me beneficiara. Mi hermano había sido una pieza clave en esa estrategia, y ni siquiera me había avisado. Decidí confrontarlo. Lo llamé, esta vez más enojada que triste. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Le solté en cuanto contestó el teléfono. ¿De qué estás hablando? Preguntó, como si no tuviera idea de lo que había hecho. Tu declaración. Dijiste que soy inestable. ¿Cómo pudiste? ¿Sabes el daño que eso me hace? Hubo un silencio incómodo antes de que finalmente respondiera. Mira, solo dije la verdad. A veces actúas impulsivamente, y pensé que el juez debía saberlo. No lo hice para lastimarte. No lo hiciste para lastimarme, pero aquí estoy, teniendo que lidiar con las consecuencias. Grité, con lágrimas de rabia en los ojos. Eres mi hermano. Se supone que deberías estar de mi lado. No se trata de tomar lados, respondió, ahora claramente molesto. Creo que ambos están cometiendo errores. Yo solo quiero lo mejor para ambos. Esa fue la última vez que hablamos en mucho tiempo. No podía soportar su neutralidad, que para mí no era más que una traición disfrazada de imparcialidad. Sentí que había perdido a una parte de mi familia, y no estaba segura de cómo seguir adelante sabiendo que alguien en quien confiaba plenamente había elegido apoyar a la persona que me estaba destruyendo. Pero la traición de mi hermano no terminó ahí. Más adelante en el proceso de divorcio, mi exesposo encontró una manera de usar a mi familia en su contra, y lo que hizo mi hermano fue incluso más devastador. Después de la declaración escrita de mi hermano durante las primeras audiencias del divorcio, pensé que ya había tocado fondo. Estaba equivocada. No sabía que la traición de mi hermano apenas comenzaba y que él iba a involucrarse aún más profundamente en un conflicto que, hasta entonces, pensaba que era únicamente entre mi exesposo y yo. Todo empezó a desenredarse durante la audiencia final. Para ese punto, ya había pasado meses preparando mi caso con mi abogado. Queríamos demostrar cómo mi ex había usado tácticas de manipulación financiera y emocional para controlar mi vida durante el matrimonio. También estábamos trabajando en mantener la casa y asegurarme de que el acuerdo fuera justo. Pero todo eso cambió cuando mi exesposo llegó con una nueva estrategia. Había convencido a mi hermano de testificar en su favor.
El día de la audiencia llegó, y cuando vi entrar a mi hermano en la sala del tribunal, me quedé helada. Estaba sentado al otro lado de la sala, justo detrás de mi exesposo. No había ninguna duda de lo que eso significaba. Mi corazón latía con fuerza mientras trataba de mantener la compostura, pero por dentro, me sentía como si me estuviera desmoronando. Cuando llegó el momento de su testimonio, me costó trabajo escuchar. Cada palabra que salía de su boca se sentía como un cuchillo. Mi hermano, alguien que debería haber sido mi apoyo, estaba allí pintándome como una persona irracional y problemática. Habló sobre cómo siempre había tenido problemas para mantener relaciones estables, lo cual era una exageración total, y como tal vez no estaba viendo claramente lo que era mejor para ella. Lo peor fue cuando dijo que mi exesposo siempre había sido un buen hombre, que solo quería arreglar las cosas. Para ese punto, mi ex casi tenía una sonrisa en la cara. No sé cómo no me levanté de mi asiento y me fui corriendo de la sala en ese momento. Me quedé inmóvil, sintiéndome completamente expuesta y traicionada. Mi abogado trató de contrainterrogarlo, preguntándole sobre su conocimiento real de la situación en mi matrimonio, pero mi hermano se aferró a sus declaraciones, diciendo que solo estaba compartiendo su perspectiva como alguien cercano a nosotros. No tenía pruebas de nada, pero el daño estaba hecho. Después de su testimonio, me costó mucho mantener la calma. Salí de la sala en cuanto tuvimos un receso y me encerré en el baño. Mirándome al espejo, me pregunté cómo había llegado a este punto. ¿Qué había hecho para merecer esto de alguien a quien siempre había querido tanto? Durante años, pensé que mi hermano y yo teníamos un vínculo irrompible. Ahora, no estaba tan segura. Más tarde, cuando las emociones se calmaron un poco, decidí enfrentarlo. Lo llamé esa misma noche, después de volver del tribunal. Sabía que probablemente no contestaría, pero tenía que intentarlo. Para mi sorpresa, respondió al primer timbrazo. ¿Qué quieres?, dijo con un tono cansado, como si no tuviera tiempo para mí. ¿Qué quiero? Quiero saber por qué estás haciendo esto. Grité, mi voz temblando de ira. Eres mi hermano. ¿Cómo puedes estar del lado de alguien que me ha hecho tanto daño? Hubo una pausa antes de que respondiera, y lo que dijo fue como un balde de agua fría. No estoy del lado de nadie. Estoy tratando de hacer lo correcto, respondió con calma, como si lo que había hecho no fuera un acto de traición. ¿Lo correcto? ¿Lo correcto es ponerte del lado de mi exmarido y mentir en el tribunal? ¿Decir que soy inestable cuando sabes perfectamente por lo que he pasado? Le disparé, mi voz rompiéndose a mitad de la frase. No estoy mintiendo. Estoy diciendo lo que creo que es verdad. Además, él me pidió que hablara. Me dijo que realmente te amaba y que estaba desesperado por arreglar las cosas contigo. Pensé que tal vez, si escuchabas otra perspectiva, cambiarías de opinión, dijo, como si sus palabras fueran una especie de favor hacia mí. Ese fue el momento en el que entendí que no había nada que pudiera decir para cambiar su opinión. Mi hermano había decidido que mi exesposo era la víctima en esta historia, y yo era la villana. No importaba cuánto intentara explicarle mi perspectiva, él ya había tomado su decisión. Le colgué antes de que pudiera decir algo más. Sabía que no valía la pena seguir peleando. Pero esa noche, mientras estaba sola en mi casa, no pude evitar llorar. Sentí como si no solo estuviera perdiendo mi matrimonio, sino también a mi propia familia. Los días que siguieron fueron un torbellino. Mi abogado hizo lo posible por neutralizar el impacto del testimonio de mi hermano, pero el daño ya estaba hecho. Mi ex usó esas declaraciones para retratarme como alguien irracional, y aunque logramos mantener algunos de los acuerdos originales, fue claro que su estrategia había funcionado parcialmente. Perdí varias concesiones financieras que habrían sido cruciales para mi estabilidad después del divorcio. Después de que todo terminó, mi hermano me escribió un mensaje como si nada hubiera pasado. No lo abrí. No podía soportar leer sus excusas. Lo bloqueé en mi teléfono, en mis redes sociales y en mi vida. Decidí que no valía la pena tratar de mantener una relación con alguien que no había dudado en traicionarme de esa manera. Después de que mi divorcio finalmente se resolviera, pensé que podría empezar a reconstruir mi vida. No fue fácil. Había perdido mucho, mi matrimonio, mi estabilidad financiera, y, lo más doloroso, la relación con mi hermano. Pero quería mirar hacia adelante, concentrarme en el trabajo y tratar de dejar todo atrás. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que mi exesposo y mi hermano encontraran una nueva forma de arruinarme. Todo comenzó con rumores. Una colega del trabajo me mencionó casualmente que había oído algo extraño sobre mí. Según ella, alguien había dicho que yo había sido difícil durante mi matrimonio y que había dejado a mi esposo porque quería libertad. Al principio, me reí. Pensé que era una tontería, chismes sin fundamento. Pero luego, más personas empezaron a decir cosas similares, y poco a poco, me di cuenta de que mi ex estaba detrás de todo. Una noche, mientras revisaba mi correo, vi un mensaje de una cuenta desconocida. El asunto decía, lo que todos deberían saber. Al abrirlo, me encontré con un documento adjunto que contenía capturas de pantalla de conversaciones privadas entre mi ex y otras personas.
En los mensajes, él decía cosas terribles sobre mí, que yo era manipuladora, que había arruinado nuestra relación porque no podía comprometerme, y lo peor, que había tenido un romance en el trabajo. Incluso había agregado fotos nuestras de cuando estábamos casados, junto con comentarios sarcásticos sobre cómo aparentábamos ser felices. Lo que me dejó sin palabras fue ver a mi hermano participando en esas conversaciones. Aunque no decía cosas directamente crueles, respaldaba las afirmaciones de mi ex. Comentaba cosas como: sí, siempre ha sido impulsiva y es una pena que no puedan arreglarlo. Había una captura en particular donde decía: a veces creo que nunca estuvo preparada para el matrimonio. Leer eso fue devastador. No solo estaba mi ex esposo manchando mi reputación, sino que mi propio hermano lo estaba apoyando. No sabía qué hacer. Mi primera reacción fue llamarlo y enfrentarlo de nuevo, pero sabía que no serviría de nada. Lo había intentado antes, y todo lo que conseguí fue más frustración. Así que hice algo que normalmente no haría: escribí un correo a toda mi familia. Les expliqué todo lo que estaba pasando, incluidas las capturas de pantalla, y les pedí que me ayudaran a detener a mi hermano y a mi ex esposo. El correo desató un caos familiar. Mis padres estaban furiosos, no tanto con mi hermano, sino conmigo, por haber hecho público el problema. Mi mamá me llamó llorando, diciendo que debía haber manejado las cosas en privado. Mi papá, en cambio, apenas dijo unas palabras, pero se notaba que no quería estar involucrado. Mis primos y tíos, por otro lado, estuvieron de mi lado. Algunos incluso llamaron a mi hermano para reclamarle directamente, lo que llevó a que él me enviara un mensaje lleno de insultos. ¿Por qué siempre tienes que hacer todo tan dramático? Me escribió: si no fuera por ti, esto no estaría pasando. Fue el colmo. Lo bloqueé nuevamente, esta vez en todas partes. Sentí que ya no había vuelta atrás. Él había decidido que mi ex era su prioridad, y yo estaba lista para dejarlo atrás, junto con todas las personas que no estuvieran de mi lado. La situación escaló cuando mi ex esposo comenzó a compartir las capturas de pantalla en redes sociales. Había creado un perfil falso para difundir todo, y aunque nunca mencionaba mi nombre directamente, era evidente que hablaba de mí. Amigos del trabajo y conocidos comenzaron a preguntarme qué estaba pasando. Algunos incluso me dejaron de hablar, probablemente porque creyeron las mentiras. Fue humillante. Decidí que no podía seguir permitiendo que esto sucediera. Consulté a un abogado para ver qué podía hacer. Aunque había pocas opciones legales debido a la falta de pruebas concretas de difamación, mi ex había sido lo suficientemente astuto como para no usar mi nombre. Me recomendaron que guardara todo y estuviera preparada para cualquier eventualidad. También me aconsejaron que hablara con recursos humanos en mi trabajo, por si esto llegaba a afectar mi empleo. Hablar con recursos humanos fue una experiencia dolorosa. Tuve que sentarme y explicarles todo: mi divorcio, los rumores, y cómo mi ex estaba intentando destruir mi reputación. Por suerte, fueron comprensivos y prometieron estar atentos por si algo surgía en la oficina. Sin embargo, saber que mis problemas personales ahora eran conocidos en el trabajo fue humillante. Sentí que mi privacidad había sido completamente violada. En medio de todo esto, algo inesperado ocurrió. Un día, recibí un mensaje de alguien que no esperaba escuchar: la novia de mi hermano. Me escribió por Instagram, diciendo que quería hablar conmigo. Al principio, dudé en responder, pero la curiosidad me ganó. Cuando finalmente hablamos, me dijo algo que me dejó sin palabras. Mi hermano había estado contando su propia versión de la historia a todos, incluyéndola a ella. Según lo que me contó, mi hermano le había dicho que yo era una mentirosa y que mi ex solo estaba intentando defenderse de mis ataques. También le había dicho que yo era quien había arruinado la relación con él, no al revés. Pero lo que más me impactó fue que ella no le creía. Me dijo que había estado observando su comportamiento y que empezaba a notar un patrón de manipulación. Aunque no dijo que estuviera completamente de mi lado, me agradeció por compartir mi versión y me pidió pruebas de lo que había pasado. Le envié todas las capturas de pantalla que tenía, incluyendo las conversaciones donde él apoyaba las mentiras de mi ex. Ella se quedó en silencio por un momento y luego dijo: gracias, necesitaba saber esto. No supe qué hacer con esa información. Por un lado, sentí un poco de alivio al saber que alguien más veía a mi hermano por lo que realmente era. Pero por otro lado, me sentí más aislada que nunca. Mi propia familia estaba rota, y no sabía si alguna vez podría arreglarse. Después de la conversación con la novia de mi hermano, pensé que las cosas empezarían a calmarse. Pero lo que vino después fue una verdadera avalancha. Al parecer, mi conversación con ella había provocado tensiones en su relación, y aunque no tenía forma de confirmarlo, sospechaba que ella había confrontado a mi hermano con todo lo que le mostré. Lo supe porque, unos días después, mi hermano me envió un correo furioso. ¿Qué clase de persona eres para meterte en mi relación?, escribió. ¿No tienes suficiente con destruir tu propia vida? ¿Ahora tienes que arrastrarme contigo? Leí esas palabras con una mezcla de rabia y tristeza. No le respondí. No tenía sentido hacerlo, pero no me equivoqué en pensar que ese correo era el comienzo de algo más grande.
Unas semanas después, todo estalló. Recibí una llamada de mi madre un lunes por la tarde, algo inusual porque normalmente respetaba mi horario laboral. Su voz sonaba tensa, y no tardó en soltar la bomba. Mi hermano había terminado su relación. Según ella, estaba destruido y culpaba a todo el mundo, pero especialmente a mí. ¿Qué le dijiste a su novia?, me preguntó mi madre, casi acusándome. Respiré profundamente antes de responder. Sabía que nada de lo que dijera iba a cambiar su percepción, pero me esforcé por explicarle. Solo le mostré la verdad, mamá. Ella tenía derecho a saber cómo es realmente. No puedo seguir cubriendo por él. «¿Es tu hermano?», gritó, algo que no hacía a menudo. «¿Acaso no entiendes lo que estás haciendo? Está perdiendo todo, y tú no estás ayudando». Colgué la llamada antes de decir algo de lo que pudiera arrepentirme. Esa conversación confirmó lo que ya sospechaba. Mis padres nunca iban a tomar mi lado en esto. Mi madre seguía viéndome como la responsable de todo el caos, mientras mi hermano se presentaba a sí mismo como la víctima. Fue doloroso, pero también liberador. Por primera vez, acepté que ya no podía contar con mi familia. En los días que siguieron, empecé a recibir mensajes de otros familiares. Algunos eran de apoyo, otros no tanto. Una prima me dijo que mi hermano estaba difundiendo rumores de que yo había saboteado su vida porque nunca superé el divorcio. Al principio, esos comentarios me molestaban, pero con el tiempo me di cuenta de que no valía la pena preocuparme por lo que pensaran. Yo sabía la verdad, y eso era suficiente. Lo que no esperaba era que mi exesposo también intentara aprovechar la situación. Un día, recibí una llamada de un número desconocido. Normalmente no contesto números que no reconozco, pero algo me impulsó a responder. Era él. «Hola, sé que probablemente no quieras escucharme, pero creo que deberíamos hablar», dijo, su tono más tranquilo de lo que esperaba. Estuve a punto de colgar, pero decidí escucharlo, solo por curiosidad. «No tengo nada que decirte», respondí, seca. «Mira, sé que las cosas se salieron de control entre nosotros, y quiero pedirte perdón. No debí haber involucrado a tu hermano de esa manera». Su disculpa sonaba ensayada, casi mecánica, pero algo en su tono me hizo detenerme. «¿Por qué estás diciendo esto ahora?», pregunté, desconfiada. «Porque creo que ambos necesitamos dejar esto atrás. Lo que pasó entre tu hermano y yo, bueno, ya no tiene importancia. Solo quiero que sigamos con nuestras vidas». No le creí ni por un segundo. Mi ex siempre había sido hábil para manipular situaciones a su favor, y esta no era la excepción. Pero su llamada me dejó pensando. Tal vez, después de todo, estaba empezando a perder el control de la narrativa que había construido. Tal vez, finalmente, estaba enfrentando las consecuencias de sus actos. En cuanto a mi hermano, las cosas continuaron desmoronándose para él. Poco después de terminar con su novia, comenzó a tener problemas en el trabajo. No sé los detalles, pero un primo me contó que lo habían suspendido temporalmente debido a una conducta inapropiada relacionada con otro colega. Aunque nunca celebré su sufrimiento, no podía evitar sentir que el universo finalmente estaba equilibrando las cosas. Sin embargo, lo que realmente me sorprendió fue cuando, meses después, recibí un mensaje de texto de él. Era breve, casi frío. «Lo arruinaste todo, pero espero que estés satisfecha. No te preocupes, no volverás a saber de mí». No respondí. Sabía que no había nada que pudiera decir que cambiara su opinión, y francamente, ya no me importaba. Había pasado tanto tiempo intentando justificarme ante él, intentar reparar una relación que claramente no tenía arreglo. Esta vez, decidí dejarlo ir. Con el tiempo, la vida empezó a estabilizarse. Encontré un nuevo empleo en otra ciudad, lejos de todo el drama que había consumido mi vida. Construí un pequeño círculo de amigos que se convirtieron en mi verdadera familia, personas que me apoyaron en los momentos más oscuros y que nunca me juzgaron. Poco a poco, aprendí a dejar atrás el rencor y a concentrarme en lo que realmente importaba. En cuanto a mi familia, las cosas nunca volvieron a ser las mismas. Mis padres todavía intentan contactarme de vez en cuando, pero mantengo mi distancia. No los odio, pero tampoco siento la necesidad de tenerlos cerca. Mi hermano, por otro lado, desapareció por completo de mi vida, y estoy bien con eso. A veces, la paz solo llega cuando aprendes a soltar.